Bueno, muy buenas noches. Bueno, vamos a trabajar el tercer tema de esta lección número 10, de la Shiur Mispar 10. Y como ya llevamos una estructura de cada lección, siempre uno de los temas de la lección está dedicado a una preposición. Nosotros comenzamos con estas temáticas desde la lección número 7 y hemos ido poquito a poco viendo cómo es la dinámica de las preposiciones. Quiero recordarles que las preposiciones, al menos como partículas, pueden estar de tres maneras, como las que vimos, la be, le y la que son las preposiciones por en o con, le, para o por, y la preposición que traducimos con el significado de como o de según. Estas preposiciones se pegan a la palabra como si fueran un prefijo, entonces era un grupo de preposiciones. Había otro grupo de preposiciones que se juntan a la palabra, pero a través del signo del makef, de esto que parece como un guión en alto entre las palabras. Y hay otro grupo de preposiciones, decíamos en la lección 7, que eran independientes, partículas, que articulaban una palabra, que estaban antes de la palabra, pero que no estaban ni unidas, ni como prefijo, o sea, pegadas, ni con el signo del makef, sino simplemente como una palabra aparte, así como nuestras preposiciones, como las escribimos. Yo voy a mi casa, entonces ese a mi casa articula mi casa, pero está separadito. En cambio, el hebreo tiene pues esas posibilidades. Hoy vamos a ver una preposición un poco particular, es la preposición, no sé si leemos ahí como para que se entienda muy bien y la vamos de una vez aprendiendo cómo se lee esto. La preposición im. Recuerden que así como ya hemos ido viendo las otras preposiciones, de verdad que hay muchas dinámicas en la preposición. La preposición puede aparecer así solita, im, sí, te miramos qué significa, pero también puede aparecer con sufijos, es decir, se puede flexionar agregándole los mismos sufijos o en parte. Los sufijos de un sustantivo se le pueden agregar también a las preposiciones. Entonces, normalmente nosotros en nuestra lengua española decimos preposiciones, categoría gramatical invariable. Y eso lo aplicamos con el latín, lo aplicamos con el griego, pero cuando llegamos al hebreo, resulta que estas partículas se les puede agregar un sufijo. Y es porque, como contaba en la lección 7, las preposiciones muy al origen también eran sustantivos. Entonces, claro, se pueden funcionar con sufijos, sufijos que normalmente son de tipo posesivo. Recuerden que, por ejemplo, cuando estudiábamos los sustantivos con sufijos, decíamos su sí, el caballo de mí o mi caballo. Entonces aquí vamos a ver preposiciones que les agregamos un sufijo y obviamente pues el significado va a variar un poco, pero para que nos demos cuenta de lo importante que son estas partículas. Y miren que no llevamos mucho, digamos, en cuanto a lecciones, apenas estamos en la lección número 10 y ya estamos hablando de preposiciones. Como les he dicho siempre, nosotros vamos a ir siempre armando este rompecabezas que es la lengua hebrea y lo vamos a ir haciendo a través de ejemplos de textos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver tres textos donde vamos a encontrar esta preposición in. Bueno, pero para que sepamos esa preposición, qué es, para qué sirve, cómo la utilizamos, primero definamos. A ver, la preposición in normalmente tiene sentido de la compañía o de la proximidad. Y eso equivale en nuestra lengua española, por ejemplo, si hablamos de compañía, a nuestra preposición con. Si hablamos de proximidad, a expresiones como junto a, al lado de, en compañía de. Pero también a veces puede tener el significado de estas dos expresiones que utilizamos nosotros, incluso como conectores dentro de nuestra lengua hablada y escrita, el significado de también y además. Y a veces esa sola partícula se puede convertir en su, digamos, puede expresar un sentido concesivo, como por ejemplo cuando decimos no obstante o a pesar de. Son muchos significados como para una sola partícula, pero porque salen tantos significados? Porque cuando leemos los textos nos vamos dando cuenta de que su empleo, su utilización permite toda esta gama de significados. Por el momento, como estamos, digamos, aprendiendo las preposiciones y vamos a aprender esta preposición, podemos quedarnos con un significado de base, el significado de base con. Y que es el significado que normalmente vamos a estar encontrando a lo largo de los textos. Pero cuando leemos un texto
y queremos darle como un sentido más exacto, tenemos que pensar en todas estas posibilidades. Si estamos hablando de la compañía o de la proximidad o de una partícula concesiva, etcétera, tenemos que pensar en toda esta gama de posibilidades. Para la clase de hoy o para este encuentro de semillero, vamos a pensar solo en la preposición con o sin mucho junto a, nada más en esas dos. Y me parece que como es nuestro primer acercamiento a esta preposición, vale la pena que nos quedemos simplemente con estos dos conceptos. Ya a futuro, mientras vamos caminando en el ejercicio del aprendizaje de esta lengua, pues vamos a tener que hacer uso de esa preposición y tendremos que saber que tiene pues significados diferentes y que lo tenemos que acomodar de la mejor manera de acuerdo al texto que vayamos leyendo. Por el momento, entonces, este sería el concepto, es el concepto básico. Yo no profundizo más porque recuerden que todavía estamos a los albores del estudio de la lengua hebrea, todavía hay mucho que profundizar, pero no solo estamos a los albores, sino que cada vez estamos más adentro de esa tierra que llamamos el hebreo de tipo bíblico. Bien, hay una cosa que me parece que también es importante que conozcamos, porque esto del concepto de proximidad o de compañía no solo se expresa con la preposición im. De hecho, si se acuerdan, o si no se acuerdan, pues lo recordamos, la idea de proximidad de compañía ya la habíamos aprendido con la preposición be. Por eso decíamos que be significaba en, pero que también podía significar con. Entonces eso quiere decir que como sucede con nuestras preposiciones, hay preposiciones que funcionan como sinónimos. A veces yo puedo decir con una preposición diferentes sentidos en nuestra lengua española, ¿no? No necesariamente de la preposición nuestra a, ante, bajo, con, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, no necesariamente solo posesión. El de también puede ser proveniencia y su sinónimo es desde. Entonces, mire, las preposiciones también pueden intercambiar sentidos. Y nosotros tenemos be, aunque be tiene un significado propio que es en, más todo lo que vimos, porque cuando yo les expuse be, también les decía que puede significar cuando, por ejemplo, cuando se le coloca un infinitivo al lado, entonces, bueno, cambia también el sentido, pero entre los sentidos que tiene también hay un sentido de compañía o de proximidad, y be yo la puedo traducir con la preposición con. O sea que para decir con en hebreo tengo im y tengo be. Y dentro de unas lecciones más veremos otra preposición que también significa con. Ahí está. ¿Cómo leemos esta preposición? Muy bien, et. Una preposición bastante interesante porque hay una partícula que se escribe exactamente igual y es la marca del complemento directo del objeto directo. Cuando se quiere expresar el objeto directo en hebreo, ¿se acuerdan del complemento directo en griego, no? Que teníamos una declinación llamada el acusativo para decir esto es un objeto directo. Pues en hebreo existe una marca que introduce el objeto directo y es et, pero cuando no significa con. La cuestión es esa. Esta partícula significa con, como be y como im, pero esta misma partícula, y lo estoy aclarando acá porque de pronto alguno de ustedes va y estudia y resulta que le aparece la marca que introduce el complemento directo et y me dirá, pero no nos decían que era con. Pues esta misma forma de escribir, esta misma palabra o esta misma partícula puede significar o con o es la marca del complemento directo. Pero vuelvo a decir, miren, acá be también significa cuando con un infinitivo o en. Solamente estoy haciendo referencia a estas preposiciones porque ellas también pueden expresar la idea de compañía o de proximidad. No sé si esto queda claro. Bueno, diciendo esto, avancemos un poquito más. Esto se vuelve ya muy mecánico porque sobre todo la morfología tiende a ser eso, mecánica. Sin embargo, y habiendo dicho esto y habiendo expresado esto, me gustaría que entendiésemos qué tipo de preposición es esta. Si es una preposición que se pega a la palabra como un prefijo, o es una preposición que se une con makef, o es una preposición de tipo independiente. Miremos un poco eso porque también tenemos que saber cómo la vamos a identificar dentro del texto. Primero que todo, y la mayor parte del tiempo, esta preposición nosotros la vamos a encontrar unida a la palabra que está articulando a través de ese signo que nosotros llamamos makef.
Recuerden que las palabras que están unidas por Makev se convierten como en la pronunciación como si fuera en una sola palabra, es decir, necesito una sola emisión de voz para pronunciarlas y por eso la llamamos unidad fonética. Es más, cuando las palabras se juntan por el Makev, a veces vemos como algunos signos vocálicos que eran largos se vuelven breves porque el MAKEF también tiende a hacer eso, a alterar. Nosotros ya habíamos visto o ya habíamos introducido el signo de MAKEF como uno de los elementos, nosotros lo ubicamos dentro de los acentos, pero pues obviamente no es un acento, pero une palabras. Ese MAKEF lo vamos a identificar acá. Un ejemplo, y lo vamos a tomar pues de un libro que ya estamos acostumbrados a leer y quizás de a poquito en poquito, de verso en verso, terminamos leyendo todo a lo largo de este curso. Este verso que vamos a leer está tomado de este libro, que bueno, obviamente es el libro del Génesis, pero que se llama en hebreo como el Bereshit, ¿no? Capítulo 32, verso 29. Vamos a hacer el ejercicio de leerlo despacio. Bueno, metodológicamente ya tendría que empezar a leerlo un poco más rápido, porque ustedes tendrían que empezar obviamente, hacer una lectura más corriente de la cosa, pero, digamos, vamos a irlo leyendo poquito a poco para que podamos identificar no solo los elementos que estamos estudiando, sino otra serie de elementos que ya hemos estudiado. Y el texto nos sirve también así, de forma de repaso. Entonces, comencemos. Recuerden que los acentos nos ayudan a hacer la fuerza tónica en un punto. Entonces, empezamos. Vayomer lo Yaakov Yeamer od Shimra Hi im Israel. Ki sarita im Elohim ve'im anashim va'tuchal. Miren que donde hemos encontrado, aquí está el Makef, lo vamos viendo, ¿no? Tenemos varias palabras que están unidas a través del Makef. Vamos a empezar despacito y vamos reconociendo algunas cosas. El primero es un verbo, normalmente en estas escenas narrativas comenzamos con este tipo de verbos va y. Es un verbo, ¿el verbo qué construcción será esta? Comienza así, va y. Encontramos la vav y después la primera consonante reduplicada. ¿Qué modo es este? Es un ictol, un cata, un vaiktol. Vayomer significa y dijo, ¿no? Y dijo, vayomer, y dijo. Lo Yaakov. No. Lo significa no. Jacob. No Jacob. Amer o Shimcha. Esto que está acá no es fácil de traducir porque si lo traducimos literalmente, ser llamado todavía tu nombre. Eso como que no tiene sentido. Y dijo, no Jacob será llamado todavía tu nombre. No, no, no funciona. Entonces, es como decir, no te llamarás Jacob. Prácticamente lo traducimos de una manera como obviamente más clara para nosotros. El o es una partícula del todavía pero quiero que reconozcamos acá Shimcha. Observen esta terminación. Ja. ¿Qué es esto? Eso es un pronombre. Es un sufijo pronominal. ¿Y qué persona es esa? Si termina en ja. Segunda persona, Muy bien. ¿Qué género será? Muy masculino, bien, masculino. ¿Y es plural o singular? Esa terminación es del plural o del singular. el singular. Es del singular. El nombre de ti o tu nombre. Entonces, claro, y dijo, no Jacob, será llamado todavía tu nombre. O sea, tu nombre no va a ser más Jacob. Kiim. Aquí tenemos el sino. Sino Israel. ¿Recuerdan ese pasaje en el que Jacob lucha allá en Betel con Dios y él le cambia el nombre? Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. De esto es lo que estamos hablando entonces. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel. ¿Por qué?
ki. Y miren acá el makef. Entonces, forma unidad como forma unidad acá. Entonces, yo quiero traer ese texto por dos cosas. Miren este im. Este no es nuestro im, porque nuestro im es con ain, más no con alef, para que no nos vayamos a confundir. Ahora, como nosotros no hacemos generalmente diferencia entre alef y ain, nos va a sonar igual. Im. Entonces obviamente, hay que pensar, este no es para que se vayan a confundir, porque los estudiantes, sobre todo nuevos, cuando dicen im, acá piensan que esto tenga que ver con ese im de preposición. No, el im de preposición se escribe con ein, pero aquí tenemos el makef. Entonces nosotros leemos esto, im Israel, ¿no? Junto. Ki sarita. Esto es un verbo. Y es un verbo que está en catal, pero no se parece a nuestros verbos, porque nosotros decíamos katav, él escribió, katuvá, ella escribió, y después decíamos katavta, tú, masculino, escribiste. Aquí tenemos esa segunda persona del masculino, pero hay cambios. Ya en la primera lección que vimos, veíamos los verbos que tienen una consonante gutural se comportan de una manera. Este es un verbo que tiene también un comportamiento diferente y hace que ese catafta que deberíamos tener se convierta en un aita. Ya vamos a estudiar, pues obviamente en futuro vamos a estudiar cómo llegó el verbo a comportarse acá. Entonces, bueno, volvamos a decir, esto es, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque Sarita viene de un verbo que significa luchar, luchar. Miren la preposición nuestra. Has luchado, im Elohim. Has luchado por Dios o con dioses. Ya el problema de cómo traducimos esto, normalmente nuestras Biblias traducen dioses, pero la verdad es que él estaba luchando con Dios. Podríamos decir en sentido impersonal, Dios dice, has luchado conmigo, pero has luchado con Dios. Has luchado con dioses. Atención, miren la preposición acá. Como la preposición, así se presenta la preposición unida con un makef a la palabra que va a articular. Y acá, ¿qué dice? Veim anashim. Yo quisiera preguntarles a ustedes en esas tres palabras que ustedes están viendo ahí, esas tres palabritas que ustedes tienen ahí, realmente, eh, cómo se comportan, qué son esas tres palabritas. Vamos a ver si un poquito nos acordamos del vocabulario que hemos ido estudiando y de otras cosas que hemos ido estudiando, pues con el tiempo, si me ayudan como a entender un poquito, de esa manera yo puedo decir, bueno, aquí estamos ya haciendo un ejercicio de recordar las cosas. ¿Qué piensan ustedes que son esas tres palabritas que tenemos ahí? Conjunción. Bravo, tenemos una conjunción que se presenta vocalizada así, pues porque esa es la vocalización respectiva para lo que nosotros estamos trabajando. Muy bien. ¿Qué sería la preposición? La preposición, entonces diríamos traduciendo Y y luego dice anashim. plural, ¿no? Es un plural al final, es un plural muy regular. Para decir hombre, yo digo ish, y para decir hombres, yo digo anashim. Ahí está el plural irregular de la palabra ish. Entonces, porque has luchado con dioses o con Dios y con hombres, y aquí dice va tu hal, y has podido o has vencido. Ya eso depende de lo como uno lo quiera traducir según el sentido. Entonces, lo que yo quiero hacerles notar es, miren, es una preposición que en el largo de este pequeño versículo al menos la hemos encontrado dos veces. ¿Y cómo la encontramos? Unidas con un makef, de manera que el makef nos diga a nosotros que esa es su manera de unirse a la palabra que va a articular. Aquí articula dos, la palabra Dios o dioses y la palabra hombres. Entonces, ahí tenemos la preposición. ¿Y cuál es el significado? Yo podría también haber dicho contra, de adversidad. O sea que a la preposición le podríamos añadir un sentido más, porque has luchado contra. Y eso dependerá del sentido que yo quiera
digamos, con el cual yo quiero interpretar este texto, o has luchado contra o has luchado con. Todo eso dependerá. Normalmente la preposición significa cercanía o proximidad. Ya cada uno tiene que definir, cada uno tiene que pelearse cuál es el sentido correcto con el que se traduce esto. Esto es claro. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros una ambigua traducción, pero quiero hacer notar, aquí coloqué solamente un makef en azulito, como para que se note, esta es la manera en cómo se presenta normalmente esta preposición. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos, por ejemplo, y leemos el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas y alguno que otro pasaje de algún otro libro de la Biblia, encontramos una peculiaridad y yo la quiero hacer notar. Porque normalmente en las gramáticas se nos dice que la presentación de la preposición im es unida con un makef. Pero cuando lees, por ejemplo, el primer capítulo de Reyes, creo que el capítulo 8 también la contiene. Y como les dije, el libro de Crónicas, entre otros pasajes más de las Sagradas Escrituras, encontramos que im también aparece como una preposición de tipo independiente. Es decir, no usa el makef, no se une a la palabra que va a articular con el makef ni con ningún otro vínculo. Simplemente está el sentido que el concepto o la preposición tiene frente a la palabra que viene ahí para articular. Entonces también quise traer un pequeño texto y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a tratar de recordar aspectos que hayamos visto. Aquí voy a tratar de hacer énfasis, por ejemplo, en un tema que no analizamos en el anterior texto, que es el de los acentos, porque es bueno que también los podamos reconocer para irlos repasando y vamos a tratar de recordar muchas cosas que van a aparecer acá. De esa manera, el ejercicio nos va a ir ayudando a introducirnos hacia otros elementos que veremos después, pero a partir de los conocimientos que ya hemos consolidado hasta ahora. Bien, entonces... No digo que esta sea la mayor manera de escribir la preposición, pero los textos bíblicos nos traen también esta manera, una partícula independiente. Entonces aquí la coloco yo. Este texto lo vamos a tomar, como les digo yo, del libro de Reyes, que es donde más, digamos, este fenómeno se presenta, al menos en lo que yo he podido estudiar. El libro de los Reyes, ¿cómo se denomina en hebreo? Melahim. Melahim, recuerde que el singular es Melech para decir rey. Si lo pongo en plural diré Melahim. Melech, Melahim. Capítulo 8, versículo 61. Capítulo 8, versículo 61. El contexto, bueno, el contexto que yo les digo de este texto también es especial. Estamos en plena, digamos, en pleno desarrollo de una narrativa que tiene como protagonista a Salomón y a Salomón le va a tocar la consagración del templo. Entonces, dicha consagración nos lleva a nosotros pues al texto que vamos a tener en este momentico. Vamos a leerlo despaciecito. V'haya levavchem Shalem. Paramos. ¿Y por qué paramos? Porque aquí tenemos un Zakef párvulo pequeño o catón, Zakef catón, que me divide toda la línea a la mitad. Aquí ya voy en una mitad. Entonces, Fejayale Babjeme Shalem. Y seguimos. ¿Y cómo leeremos esto? Adonai. Adonai, bravo, ya lo reconocen. Y Madonai, Elo- Elohim no dice ahí. Elohim. Elohim, Elohim. Y paramos, ¿cómo se llama este signo de acá? Signo de división bastante importante, lo llamamos el Atanaj, ¿no? Recuerden que el Atanaj se divide o se divide a la mitad con un Zakef Katón. Entonces aquí está el Atanaj. Tengo que parar acá. Vuelvo a leer, Vejaya Levavchem Shalem y Madonai Elohenu, ¿no? Vamos a seguir leyendo despaciecito. La leje. Miren el acento acá, como una S, ¿no?
Ahí está, un signo rarito, pero ahí lo vamos a reconocer más tarde. La lejet, kav, velishmor, mitzvotav, kayom, hadze. Aquí tenemos el siluk y el soft pasuk, ¿no? La terminación del texto. Pero habíamos dicho que como hay acentos que separan o dividen el texto, hay acentos que juntan. Y aquí tenemos el merejá, que lo habíamos visto junto al siluk soft pasuk. El merejá me prepara al siluk soft pasuk. No siempre aparece. Ahí está la rayita que está en esta dirección, ahí debajo de la yod reduplicada. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio una vez identificados los acentos que yo más pueda identificar. Vamos a empezar desde el principio a reconocer otras cosas. En esta primera palabra, ¿qué reconocen ustedes? Conjunción. La conjunción ve. Ya le sonará como alguna cosa a usted. Es un verbo, muy bien. Cuando el verbo termina en G, como ustedes verán acá, esto lo vamos a ver próximamente. Yo digo, por ejemplo, tercera persona del modelo que estamos estudiando, del Calcatal, yo digo kataf. Y en la secuencia vocálica es un kamet rahav, como ustedes lo ven acá, y después vendría un pataj. Pero en esta clase de verbos que terminan en G, el pataj viene cambiado por un kametz rahav. Si yo digo eso, entonces haya, ¿qué es? Primera persona entonces. No. Recuerda que en los verbos no empezamos con la primera persona, sino la tercera persona. Sí, sí. Es un calcatal, tercera persona, ¿qué género? Masculino. Masculino, muy bien, masculino, Singular. singular. Del verbo haya, ¿qué significa ser o estar? Atención, y ustedes van a ver acá una VAF que llamamos conversiva. También vamos a estudiar eso. ¿Se acuerdan del va ictol? Cuando yo tenía el ictol generalmente me habla del futuro. Pero cuando yo lo vuelvo va ictol, ¿qué hace la VAF? Me lo vuelve el tiempo contrario. Entonces, si el ictol es futuro y yo le pongo una VAF volviéndose va ictol, se me vuelve pasado. Aquí lo mismo. Normalmente el catal es pasado, pero si le agrego el mismo catal, una VAF, lo vuelvo futuro. Ese es lo que nosotros llamamos la VAF conversiva. La VAF tiene ese poder, ¿no? Entonces, Haya, nosotros decíamos Kataf, él escribió. Pero si yo digo ve Kataf, significaría él escribirá. Esto lo veremos. Simplemente estoy tratando de que vayamos viajando por ese mundo, porque estos primeros pasos en los que uno dice una cosa que no se va a escribir y nada de eso, ayuda como a irse familiarizando con un fenómeno muy común de esta lengua. De hecho, esta forma no la llamaremos más catal, sino vecatal, porque encontramos una conjunción. Bueno, entonces, eso para, y será, y estará, le vavgem. ¿Hay alguna cosa que reconozcamos acá de pronto? Le. ¿Qué es un le? Le David. Pues no. Aquí no funciona como preposición. Es una palabra que significa corazón, levav. Ah, entonces aquí no funciona como preposición. Entonces, claro, si ustedes van a buscar, claro, preposición, que es vav. Van a buscar el diccionario, entonces no van a encontrar algo, ¿no? Entonces, esto es una palabra. ¿Hay alguna otra cosa que reconozcan acá? La terminación. La terminación. Y esa terminación es un sufijo pronominal. ¿Y el sufijo pronominal es de qué persona? Masculino. Es masculina, muy bien. ¿Será plural? Sí. No, es plural, muy bien. Ah, ¿Qué persona será primera, segunda, tercera? es Normalmente es segunda persona. Entonces, y será el corazón de vosotros, o será vuestro corazón, o habrá también, porque el verbo ser o estar también es un verbo que puede expresar la existencia. Y habrá.
en vuestro corazón shalem, bienestar, paz. Bueno, esto lo traducen las Biblias nuestras de muchas maneras porque la frase es un poco simpática. Entonces, claro, los traductores intentan acercar, pero literalmente sería como algo así. Y habrá en vuestro corazón paz. Y ven la preposición acá. Esta preposición acá, entonces miren, no está unida con el makef, sino que está como una palabra independiente. Entonces tenemos que incluirla también en algunos de los textos bíblicos como si fuera una preposición de tipo independiente. Entonces, y habrá en vuestro corazón, puede ser paz, bienestar y demás. ¿Cómo traducimos esta preposición? Habíamos dicho. Con Con, ¿con quién? Con el Señor, con los católicos diríamos con Yahvé, ¿no? Con Yahvé Elohenu. ¿Qué cosa reconocen ustedes de esta palabra? terminación, La que es terminación. sí, que es un sustantivo, ¿Cómo es que llamamos terminaciones? Sufijos sufijos pronominales. pronominales. Y es un sufijo pronominal de qué persona, de qué número y si tiene género, qué género es. Deben irse acostumbrando a esto porque ya vemos que en la sola línea ya hemos encontrado al menos dos. Creo que es primera persona plural. Bravo, primera persona plural. Y el género es común, sino para el masculino o para el femenino. Entonces aquí nosotros diríamos de nosotros. ¿De nosotros qué? Esta palabra, este sustantivo, claro, ¿qué significa eso? Lo vimos ahorita en la otra frase. Dios, pues, Dios, Elohim. Entonces, miren, estamos utilizando los dos epítetos. Y habrá paz o bienestar en vuestro corazón con el Señor nuestro Dios, o el Señor Dios nuestro. Ahí está. Entonces, y será, y habrá bienestar en vuestro corazón con el Señor nuestro Dios. Yo tengo aquí una traducción típica, la Biblia del Peregrino dice, y vuestro corazón será totalmente del Señor. Y es posible, porque la palabra shalem no necesariamente tiene que ser traducida por paz, sino como de totalidad, de algo completo, y claro, y significaría, hablaría de eso, de la integridad del corazón, que es para Dios en su integridad. ¿Cómo? Bueno, obviamente acá es muy difícil de reconocer. Aquí hay una palabra que comienza con la preposición le, y esto es un verbo. La lejet. La lejet lo podemos traducir siguiendo, siguiendo. ¿Qué encontramos acá de conocido? Bravo, tenemos la preposición be, siguiendo. El verbo seguir utiliza mucho la preposición be como parte de su construcción, como cuando nosotros decimos, yo voy hacia, ese voy casi siempre nos pide un hacia. O en el español de España, yo voy a por. Las dos preposiciones se utilizan ahí. Nosotros también tenemos una preposición. Entonces, esta es la preposición que se pegó a una palabra y que reconocemos en esta palabra. Si no entendamos más que eso, ¿qué más vemos ahí conocido? De lo que hemos hablado siempre, un sufijo pronominal. ¿Este sufijo pronominal es de qué persona? ¿Primera, segunda o tercera? está muy raro. Está muy raro, pero la VAV casi siempre es indicativo de una tercera persona. Tercera persona masculino y plural. En una palabra plural, esta palabra nosotros la estudiamos ya. Cuando estudiamos bien, estábamos viendo los plurales de los monosílabos, apareció la palabra hok y al plural se volvía hukim. Significaba precepto, preceptos. ¿Qué pasa acá? Obviamente aquí no está el plural hukim, pero es una palabra en plural. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en singular es hok con holem y en plural se vuelve huk. Entonces, y siguiendo
que siguiendo. Esta es como la marca de lo que estamos siguiendo. Aquí no traduciríamos entonces ni con ni en, sino que la preposición nos dice, esta es la manera de construirse esta frase, siguiendo los mandatos o los preceptos de él, siguiendo sus preceptos, ve lishmo. ¿Qué reconocemos acá? Nuevamente la conjunción. La conjunción, muy bien. ¿Qué otra cosa? Y otra cosa es la preposición. Ah, sí es Ahí sí preposición. funciona como preposición. ¿Y por qué con una hirek? Estas tres letras de acá en nuestro vocabulario tienen un significado, el significado de guardar u observar. Yo digo en digo shamar, como katav. Pero extrañamente, miren lo que aparece acá. No tengo esa secuencia vocálica, sino que la secuencia vocálica es un sheva con una holem. ¿Qué clase de construcción es esta? Pues yo se las digo de una vez porque si no, no terminamos. Es un infinitivo constructo. Nosotros decimos ketov para decir escribir. Y cuando nosotros colocamos la preposición le a un infinitivo, esto normalmente es como un sentido de propósito, para, para indicar el propósito de algo o en español lo podemos traducir incluso hasta con un gerundio. Y es como si dijéramos lo siguiente. Entonces, y habrá en vuestro corazón entero, digámoslo así, pues siguiendo la traducción, vuestro corazón entero será totalmente para Dios nuestro Señor. A mí no me gusta mucho la traducción porque es muy acomodada. Yo la traduzco literalmente y habrá paz en vuestro corazón con el Señor Dios nuestro. ¿Cómo? Entonces, primera cosa, siguiendo qué o caminando literalmente, porque eso significa caminar, caminando en sus preceptos. Y me gusta más caminando porque entonces ya sí puedo traducir la preposición be, caminando o siguiendo sus preceptos, caminando en sus preceptos y shamar es observar o guardar y guardando mitzvotav. ¿Ven la terminación de acá parecida a la terminación de acá? Entonces, reconocemos el sufijo. ¿Cuál es, qué es este sufijo? ¿De qué persona es? De la tercera singular. Tercera persona, plural. Ah, bueno, sí, tercera persona, el sufijo tercera persona singular, porque son, eso también significa los preceptos o los mandamientos de él. Es verdad. Mm, tanto este como este, el sufijo es singular, pero colocado en una palabra plural, juquín. Y mira, lo vimos la semana pasada, palabras que tienen sufijos que terminan en kames rahav con madre de lectura. Aquí tenemos ot. Nosotros la semana pasada, bueno, yo no me acuerdo cuando nos encontramos, estuvimos trabajando el término yegua, susá. La yegua mía. Entonces yo decía Susati. Esa A se me volvía ata, Susati. Pero si quería decir yeguas, tenía que ponerle en plural. Entonces diría yo Susot. Entonces ahí están las yeguas. Aquí, ¿qué tengo yo? Mitzvot. Aquí están los mandatos. Con el sufijo de tercera persona masculina singular, quedan los mandatos de él. Sus preceptos y sus mandatos. O da lo mismo, sus mandatos y sus preceptos porque son palabras sinónimas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Hayom. ¿Qué vende conocido por ahí? Preposición que. Bravo, la Sí. preposición que. Pero ¿por qué tendremos esta peculiaridad de un pataj? Ustedes reconocen esta palabra, yom, Ah, día. la Día. palabra día. Pero mi pregunta es, si la preposición normalmente es que, con un sheva, ¿por qué aquí se volvió ka y además la yod inicial tiene una reduplicación, un daresh de reduplicación? Por el artículo. A la mezcla con el artículo. Recuerden que cuando la preposición se encuentra con el artículo desaparece y solo nos queda el signo vocálico. Y de la preposición solo nos queda la consonante. Y la reduplicación nos indica, esto es una palabra con artículo.
Generalmente esta construcción podría decir como el día. Hadze. Aquí tenemos que el artículo y aquí tenemos un pronombre demostrativo. Atención, como el día este. Generalmente esta es la manera que tiene la lengua hebrea de decir como hoy. Hayom, hadze, es decir, como hoy. En mi traducción, y habrá en vuestro corazón paz con el Señor nuestro Dios. ¿Cómo? Mi pregunta yo, que me hago, ¿cómo? Caminando en sus preceptos y guardando sus mandatos hoy. O si quieren decirlo como dice la Biblia, Peregrino, como hacéis hoy. Aunque la 6 no aparezca, pero esa es una manera de traducir. Ya ustedes van viendo un poquito cómo la traducción tiene sus vericuetos. Esto es claro. Hemos estado repasando, eso quiere decir que ustedes tienen que pegar un repaso mejor, porque hay muchos elementicos que se les van escapando y la idea es que ustedes ya aprendan al ver estos textos como algo no muy desconocido. Vamos a ir concluyendo. ¿Cómo vamos a ir concluyendo? De la siguiente manera, porque desde el punto de vista morfológico también la preposición in puede tener sufijos pronominales. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿qué les decía yo al principio de este encuentro? Que las preposiciones en su etapa inicial fueron sustantivos. Y si eran sustantivos, se comportaban como tales. Lecciones atrás yo les enseñé que los sustantivos monosilábicos, cuando por ejemplo agregaban al final, digamos, la terminación del plural o im, ot, podía pasar dos cosas. Una de ellas, nada. Es decir, colocaba, por ejemplo, el término X y agregaba la terminación. Estoy hablando de monosílabos. O podía suceder un cambio. ¿Cuál? Que cuando agregaba la terminación del plural, la consonante final de ese monosílabo se reduplicaba. Pues en la preposición in, cuando le agrego sufijos pronominales, la mensofit, en este caso dejará de ser la mensofit porque estará en medio de la palabra, la tenemos que reduplicar. Entonces es como el fenómeno de aquellos sustantivos monosilábicos que cuando les agregaba la terminación plural, reduplicaba la última consonante. O para decirlo más simplemente sin pensar en los sustantivos. Cuando a esta preposición le añado sufijo pronominal, debo reduplicar la consonante final, es decir, esta. O sea, antes no la consonante final con él, lo que como termine, sino esta consonante final de la preposición va a ser reduplicada. Vamos a mirarlo, pero al mismo tiempo, como yo hago normalmente para que nosotros asimilemos y recordemos, vamos a recordar otras dos preposiciones. Ya hemos hecho varias preposiciones, hemos hecho tres. La preposición be, la preposición le y la preposición que con sufijos pronominales. Vamos a repasar al menos be, le, para compararla y verla con nuestra preposición in. Miren, recuerden, si yo quería decir en mí o conmigo, yo decía vi. Este era el sufijo, lo que vemos en color rojo, recuerden, es el sufijo. ¿Qué hice? Le quité el sheba y le coloqué el sufijo. ¿Qué me quedó? Mi, para decir en mí o conmigo. Porque recuerden que significa en, con y etcétera. Para decir para mí, ¿yo qué hacía? Le agregaba esta terminación, este sufijo pronominal. ¿Y cómo quedaba esto? Quedaba li. Y ahí tenemos para mí. ¿Y ahora qué yo qué tengo que hacer? De acuerdo a lo que yo les acabo de decir, voy a colocar la preposición, voy a agregar el sufijo que es de primera persona como un singular, voy a agregarle i, pero tengo que reduplicar esto acá. Entonces me quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo leemos esto? Y mi. Muy bien. Y mi. Aquí he reduplicado. Recuerden, esto es dagas de reduplicación porque antes hay una vocal. Entonces, si yo tuviera que transliterarlo, yo diría, pues el signo de la I, que es como una C pequeñita en ápice, la Y como una I, y entonces tengo que colocar M y otra vez M, reduplicación, la Y y a la Y arriba le coloco la madre de lectura, es decir, le coloco como el triangulito. Ahí me quedaría in mi.
Existe otra forma que se encuentra en las Sagradas Escrituras, una forma más desarrollada. Lo vimos con que, yo no sé si se acuerdan, pero cuando nosotros trabajamos la preposición que, camoni, agregamos un amón que yo no sé dónde salió, ¿no? No era que simplemente, sino camoni, sobre todo para que no quedara igual aquí, que es una conjunción que significa que porque. Entonces no tenemos un Billy Key, sino un Billy Camoni. Pues bien, hay una forma también alargada que es esta que está acá. ¿La podemos leer? Ima. Di, muy bien, Inmadid. Como quiera que sea, muchachos, como quiera que sea, la consonante está reduplicada. Agregué adi. Parece que era una palabra etimológicamente compuesta. Parece. Compuesta de dos cosas. La preposición im, que significa con, y yadi, que literalmente significa mi mano. Mano en hebreo se dice yad. Si yo digo yadi, significa mi mano. Pero la palabra mano ya también puede tener otros conceptos como lado, con mi lado. Es como decir junto a mí. Invadí. Se cree, pero todos los que escriben gramática lo cuentan. No, lo cuentan un par de gramática. Entonces, simplemente lo cuento porque puede ayudar como un poquito esta perspectiva a comprender esta palabra. Entonces, esto para traducir conmigo. Puedo decir inmi o inmadí. Vamos a la Vamos a mirar la segunda persona masculino singular. Recuerden que tenemos dos formas, pero las dos formas las explico. Para decir en ti, yo digo beja, esta es la forma. Sin embargo, en el texto, si aparece la Tanaj y le tocó al pronombre con sufijo prenominal de segunda persona masculino singular, le tocó, por ejemplo, un acento en pausa, como acá, una Tanaj, se me vuelve baj. Porque los acentos que hacen, detener la lectura, pero también pueden modificar el signo vocálico. Entonces aquí quedaría, beja es la forma, pero si tiene un acento en pausa, puedo encontrar baj. La forma es esta. Lo mismo que sucede con en ti, sucede también con para ti. Tengo un leja, un laj. Es importante que ustedes aprendan a reconocer el sufijo y sepan de qué persona es. ¿Qué va a pasar acá? Observen. Tengo una forma, muy bien, im con eja. ¿Y cómo se lee esto? Imja. Atención, como yo tengo un dares de reduplicación, este sheva no es un sheva mudo, es un sheva que se pronuncia, móvil. Entonces, ¿cómo debo de leer? Imeja. Muy bien, imja. Esto significa contigo, pero también me puedo encontrar en pausa y queda así. ¿Cómo se lee? Ima. Immag. Así se lee. Entonces, cualquiera de las dos formas, pero la forma esencial es immeja o es leja o es beja. Y esto va a significar contigo. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Bien. Vamos a la segunda persona femenina singular. Ah, perdón, se me había olvidado. Llegamos para la segunda, pero hay una tercera forma que podemos encontrar no muy usual de esto mismo, la segunda persona masculino singular, y mire cómo se escribe. Leámosla. Imeja. Si ustedes se dan cuenta, es casi que la misma pronunciación. Imeja, me devuelvo. Imeja. O sea, puede escribir así o lo puede encontrar también escrito así. Imeja. ¿Cuál es la forma correcta? La forma primera es la más usual. Esta es muy rara. ¿Ok? Esa es otra forma. Ahora sí, vamos a la segunda persona del femenino singular. La segunda persona del femenino singular es una persona pues fácil porque, miren, para decir, por ejemplo, en ti, refiriéndonos a una mujer, decíamos paj. Para decir para ti decíamos La. laj. Y para decir contigo vamos a decir qué. Muy bien. Imag. Esa es la clave. Ya está prácticamente aprendido esto. Imag. Eso significa contigo, refiriéndonos a una mujer. No, imag. Baj, laj, imag. Estamos jugando con los mismos sufijos, simplemente modificando un poco la escritura.
Ahora vámonos a la tercera persona masculino singular. Para decir en él, yo digo bo. Para decir para él, ¿qué digo? Lo. Muy bien. Y para decir con él, ¿qué digo? Immo. Bravo. Digo immo. Immo. Ahí está. Tercera persona de el singular. Vámonos para la tercera persona femenino singular. Estamos construyendo con puros sufijos del singular. Pensemos en el susi, mi caballo, en el suseja, tu caballo, en el susaj, y así sucesivamente. Solamente con los sufijos singulares, no con los sufijos de las palabras al plural. Bien, vamos a la tercera persona femenino singular. Para decir en ella, yo decía baj. Ojo con el mapic que hace que la G se suene, ¿no? En ella. Y si quiero decir para ella, ¿qué digo? Lag. Muy bien. Y si ahora quiero decir con ella, ¿qué digo? Immag. Bravo, ahí está. Imag. Con ella. Ahora nos vamos a mover a la primera persona del plural y nos va a traer gratos recuerdos por nuestro profeta Isaías. ¿Cómo se dice? Atención, con nosotros yo digo va, no. Lo rojo es lo que agrego, ¿no? Para decir para nosotros, ¿qué digo? Anu. La nu. Muy bien. Y para decir con nosotros, ¿qué digo? Immanu. Aquí está, Imanu. Y por allá creo que es el capítulo 8 que se dice Immanuel. Y entonces es con nosotros Dios. Dios, que da origen a Emanuel. No, Immanuel, con nosotros Dios. Creo que es el capítulo 8, yo no me acuerdo bien. Por ahí está en algún versículo, ya ustedes irán a buscarlo porque yo no me acuerdo en este caso bien. Vamos a la segunda persona masculino plural. Para decir con vosotros, yo digo bajem, ¿no? Perdón, en vosotros o con vosotros. Para decir para vosotros, ¿qué digo? La gen. Muy bien, digo la gen. Y para decir entonces con vosotros, ¿qué digo? Imagen. Bravo, ahí está. Ya cogieron ustedes la técnica de esto. Imagen. Imagen. E imagen. Bien. Y ahora movámonos hacia la segunda persona femenino del plural. Ya vamos concluyendo nuestro encuentro. Para decir en vosotras, yo decía bajen. ¿Cómo sería para decir para vosotras? La gen. Muy bien, la gen. ¿Y cómo sería para decir con vosotras? Imagen. Ahí está, imagen, con vosotras. Las últimas dos personas que nos quedan son la tercera persona, masculino plural. Nosotros teníamos varias formas para decir en ellos. Bam, por ejemplo, o bajem. Eso era para decir en ellos. Sin embargo, para ellos solo encontramos registrada una de esas dos formas, con gem, y es la forma la gem. Solo encontramos registrada, esa, no encontramos lam, solo la gem. Pero nuestra preposición sí tiene testimonios de estas dos formas de acá. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cómo sería para decir con ellos? Imam. Imam. ¿Y cómo también se podría decir con ellos? Imagen. Imagen. Con ellos, ahí está. Imagen. Miren acá. Imam, imagen. Lo quiero aclarar porque yo lo he hecho ya en otras ocasiones. De estas dos formas, atención, imagen es una forma tardía. Quizás por analogía como se construyen otras formas. Imagen es una forma tardía, la segunda que estamos nosotros viendo ahí, y esta segunda forma, si es tardía, entonces es frecuente en libros como Nehemías, Esdras o Crónicas. Esta forma no es que no se vea en Esdras, en Nehemías o en Crónicas, se puede ver y es la forma más usual. Pero esta forma tiende a verse más en los libros más recientes, los que llegan, digamos, más cercanos a nosotros. Los libros más antiguos siempre era imam. Y a veces, por estilismo, se utilizan las dos. Bueno, y finalizamos con la tercera persona femenino singular, creo.
Espero. Porque ustedes saben que mis trabajos acá tienen errores y cosas. Y bueno, para decir en ellas yo tenía tres formas. Una es bajen, una más larga, bajen. Y tenía también esta otra, bajena. Tres formas para decir esa misma historia, ¿no? Son una, dos y tres. Para decir, para ellas, yo decía la gen, que quiere decir que nada más hay una forma que copia esta forma, la gen. Y también hay una segunda forma muy parecida a esta, la gena. Con eso decimos para ellas. Para decir simplemente con ellas, atención, ya que no les puedo decir nada, simplemente se dice imán. Esa es su irregularidad. O sea, no seguimos ninguna de estas formas. Es muy analógica, digamos, al imán del masculino. Y tengo que decir una cosa, no se va a encontrar nunca imán femenino. Imán femenino no se encuentra, esto es con ellas. Vamos a concluir entonces con un pequeño texto y ya con esto cerramos el encuentro. Me parece que los salmos se merecen su entrada también en nuestro estudio y esta es una frase pues muy simple. ¿Cómo se lee, cómo se llama el libro de los salmos? Tehillim. Vamos a leer el Salmo 46, verso 8. Comencemos y les dejo esta palabra para ustedes. Adonai se va. Ot. Muy bien. Adonai Tsevaot Imán. Imanu. Muy bien. Adonai Tsevaot Imanu. Y bajemos acá. Será. Atención. Claro. Mis. Muy bien. Lan. Misgablanu. Mire que tenemos una cosa muy interesante acá. ¿Qué es la cosa interesante? Primero, el Shevan no lo leemos porque está precedido por vocal breve, por lo cual es simplemente un Sheva quiescente, un Shevanaj, para hacer sonar sin mis. Aquí deberíamos leer Gov. ¿Por qué? Porque todo esto forma una sola palabra, Misgov Lanu. Pero ¿qué pasa? Tenemos un Metek. El Metek me dice a mí, debo de leer Kametz Rahav. ¿Por qué debo leer Kametz? ¿Por qué debería leer Kametz Hatuf si no estuviera el Metek? Porque recuerden que en sílaba cerrada, inacentuada, yo leo O. Pero aquí, esto es toda una palabra, Mitzgaf Lanu. Entonces tengo que leer Mitzgaf porque está el Metek que me dice, me señala, ojo, ojo. No lo vaya a leer Go, léalo A. Mitzgaf Lanu. ¿Qué dice acá? Elohe. Muy bien, ¿y aquí qué dice? Jacob. Y esta palabra no nos importa, esta palabra significa pausa o silencio. No es propiamente una palabra para traducir, es una forma que aparece sobre todo en libros de poesía para decirnos silencio. Entonces no se lee ni se pronuncia sela, se dice ahí. Ustedes ven aquí el siluk, sofpasuk, ven aquí el atnach. Entonces nos estamos dividiendo la frase en dos partes. Primera, mitad y segunda. Leo todo. Adonai Tsebaot Immanu, Misgav Lanu, Elohe Yaakov, Sela. Adonai, el Señor, Tsebaot, de los ejércitos, Immanu. Immanu, categoría gramatical, enseguida hacemos el ejercicio porque aquí nos encontramos la preposición. Ah, no, hagamos el ejercicio y nos devolvemos a ver qué significa esto. Hagamos el análisis morfológico de Immanu. Entonces, recordando cómo es el análisis morfológico de una preposición con sufijos pronominales, primero que todo decimos categoría gramatical. ¿Y qué categoría gramatical nos encontramos acá? Preposición. Pero no puedo, exacto, es una preposición, pero yo tengo que decir también que hay otra cosa acá. Una preposición más un sufijo pronominal. Tengo que decir las dos cosas. ¿Qué persona habla el sufijo pronominal? Mire, ya con preposición basta, pero el sufijo pronominal lo tengo que especificar más. ¿Qué persona es esa? Primera del plural. Es una persona primera, ¿de qué género? Masculino. Masculino o femenino, es un género común. Ahora sí, ¿qué número es? Plural. Plural, muy bien. ¿Y qué traduce Imanu Con nosotros. o con nosotras, dependiendo?
Ahora, dicho esto, ya me puedo devolver acá de nuevo a nuestra frase. Y acá hace, el Señor de los ejércitos con con nosotros. nosotros. Podemos agregar, esto podría ser una oración que nosotros llamamos de esas donde el verbo ser estar está tácito. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Mishgav, alcázar o refugio. Lanu, categoría gramatical. Muy bien, una preposición con sufijo pronominal. ¿Y el sufijo pronominal de qué persona es? Igual primera. Igual primera persona, ¿qué género es? Masculino. Femenino, o sea, común. ¿Qué número es? Plural. Plural. ¿Y qué traduce el lano? Nuestro. Entonces. Primero, para nosotros. Aquí, como decimos con nosotros, aquí decimos para nosotros. Entonces, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Refugio para nosotros es, no aparece el es, Elohe Yaakov. Elohe es Dios, el Dios de Jacob. Aquí hay algo que se llama el estado constructo del sustantivo, que no lo hemos visto todavía. Un sustantivo se puede convertir como en una especie de genitivo en el latín o en el griego. Y entonces hay que traducirlo como el Dios de la casa de. Entonces aquí está el Dios de Jacob. Esto lo leemos nosotros mucho en nuestro oficio de laudes, vísperas y demás. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar o el alcázar para nosotros es el Dios de Jacob. Bueno, eso es todo por hoy.